Hola, bienvenidos a los debates IT en IT Reseller. Nos encontramos hoy con algunos de los principales jugadores del mercado para hablar de tendencias en el ámbito de la disponibilidad de aplicaciones y de datos, del almacenamiento de información, de cómo estos segmentos están confluyendo con el mundo de la nube, de los desafíos que se están presentando también en distintos campos como el de la seguridad y, cómo no, queremos saber también, averiguar de qué manera está evolucionando el canal de distribución en España de facto ante estos desafíos. Para ello contamos con algunos de los principales expertos en España al respecto y paso a presentaros de derecha a izquierda. Contamos con Luis Miguel Cañete, director de canal de F5 para España y Portugal. Buenos días, Pablo. Contamos también con Israel Serrano, Country Manager de Infinidad Ibérica. Hola. Alberto Pascual, director de Ingram Micro Madrid. Buenos días. Buenos días. Manuel García Rincón, Country Manager de KEM Technologies Iberia. Buenos días. Y Daniel Romero, preventa especialista en seguridad en Questcon Constor España. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por apostar por IT Reseller. Y si os parece, tenemos muchos temas de los que hablar. Me gustaría que empezásemos por el mundo de las aplicaciones. Es una realidad el interés de las empresas por los entornos cloud, por adaptarse a estos nuevos desafíos, pero sin duda se presentan también muchas situaciones complicadas a las que tienen que enfrentarse las organizaciones, sobre todo en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y es cierto que estos temas se tienen que tener en cuenta para que no se ponga en tela de juicio la confianza de los clientes hacia las marcas y también la reputación de las propias marcas con respecto a sus clientes y el mercado. Los expertos lo que sí que está claro es que coinciden en que es fundamental securizar al máximo las aplicaciones y fomentar la migración de las mismas hacia los entornos cloud. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué os parece? Luis Miguel, dime si te parece. Sí, pues absolutamente. Es la preocupación, diría, número uno de las organizaciones que están planteándose su movimiento, o ya lo están realizando, su movimiento al cloud. Estamos evolucionando, estamos en un mundo que está evolucionando claramente, un mundo de aplicaciones. Ya tenemos aplicaciones prácticamente para cualquier cosa. De hecho, leí recientemente en algún estudio que utilizamos de media unas 90 aplicaciones, digamos, a nivel personal. El móvil lo tenemos lleno de aplicaciones, es decir, es claro y es indiscutible que vamos a un mundo de aplicaciones. Y estas aplicaciones se mueven constantemente, se están moviendo del on-prem al cloud, se están moviendo además de unos proveedores de cloud a otros y sin duda los diferentes proveedores de cloud tienen sus propias ofertas de seguridad, pero a día de hoy al menos son ofertas muy básicas y de hecho inconsistentes, ¿no? Es decir, si movemos una aplicación de un entorno cloud a otro, pues difícilmente vamos a poder mover esas herramientas de seguridad. De manera que ahora mismo el reto es el poder establecer políticas de seguridad, diría consistentes, con independencia del entorno en el que se mueva la aplicación y en la medida de lo posible automatizadas. Israel. A ver, efectivamente en los entornos de seguridad deberíamos distinguir entre los diferentes niveles. A nivel de aplicación, pues efectivamente tiene que haber una solución mucho más homogénea para poder tratarlo todo desde un mismo punto de vista, pero luego los que somos fabricantes de infraestructura, de proinfraestructura, tenemos que dar también soporte a esas necesidades. Desde ese punto de vista, los que nos dedicamos, como os decía, a la infraestructura, lo que debemos es de tener tecnologías que permitan cifrar los datos, que permitan realizar ese movimiento de datos cifrados, es decir, facilitar a que las aplicaciones puedan utilizar esos fundamentos tecnológicos de manera sencilla y sobre todo con una integración muy fácil, que no requiera de rediseñar aplicaciones o que dependan de que la infraestructura provea el servicio de una manera o de otra, sino mucha utilización de APIs, mucha homogenización, mucha automatización. En ese sentido, los fabricantes de infraestructura tenemos ese reto por delante también. Bueno, yo creo que hay dos entornos que están confluyendo, ¿no? Por un lado, el usuario, llamémosle doméstico particular, ¿no? Que efectivamente cada vez está más familiarizado con la utilización de apps.
Y precisamente ese cambio cultural que ya existe en el usuario doméstico también ahora empieza a formar parte de la cultura empresarial. Entonces, bueno, en el ámbito del usuario particular existe una preocupación, pero yo creo que un tanto diluida, ¿no?, sobre sus datos, los datos personales, aunque a pesar de que la nueva normativa GDPR pues, está restringiendo mucho la utilización y el modo en que las empresas pueden explotar esos datos, la realidad es que todos nosotros, yo creo que somos tremendamente generosos a la hora de ceder nuestros datos en las apps, ¿no? Muy distinto es el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial, efectivamente, hay en juego pues, temas que afectan directamente a la rentabilidad y a la viabilidad de la empresa, y yo creo que efectivamente es una preocupación enorme, pero una preocupación que efectivamente los proveedores de servicios, los proveedores cloud, precisamente están garantizando que exista una, digamos, una seguridad mucho más al día, mucho más adecuada que cuando la seguridad la implementan en sí las empresas. Me explico, una pyme es muy difícil que pueda permitirse la continua actualización ante la evolución de las amenazas, ¿no?, que sufren en cuanto a seguridad este tipo de aplicaciones. Un proveedor que efectivamente concentre toda esa demanda, pues efectivamente puede hacerlo de una manera mucho más eficiente. Muy bien. Bueno, es evidente que el movimiento al cloud es una realidad desde hace tiempo. Lo que ocurre es que hay todavía gente que es algo reacia a ese movimiento hacia la nube, sobre todo en cuanto a la criticidad de los datos y esa securización. Yo creo que nuestra tarea también es tratar de dar un poquito de flexibilidad a los usuarios para que estén en el entorno que estén, en un entorno híbrido, en un entorno puro de cloud o en un entorno puro on-premise, ellos puedan tener una solución que les permita hacer movimientos a futuro, en un futuro inmediato, en un futuro a medio plazo, y sin tener que dudar de la seguridad de sus datos, de sobre todo la disponibilidad, que es una de las tareas que tenemos los fabricantes del mundo de ADC, de manera que la experiencia de usuario nunca se ve afectada por dónde están los datos, dónde tengo alojadas las aplicaciones o si voy a tener algún tipo de amenaza o algún tipo de intrusión dentro de mis datos. Muy bien. Bueno, un poco como ya han comentado el resto de compañeros, algo que no se pone en duda es esa convergencia hacia la nube. Es decir, al final el negocio está marcando que se vaya hacia la nube. Esa velocidad para poder desarrollar nuevas aplicaciones, sobre todo. Y yo creo que se han hablado de dos conceptos hoy que son claves. Uno es la hibridación, ¿vale? Y esa hibridación, esa necesidad, especialmente en los entornos más grandes empresariales, de mantener infraestructura tanto on-premise como en la nube, y también la necesidad de la consistencia en las políticas de seguridad. Es decir, nosotros como mayoristas estamos viendo también un poco el miedo que algunos partners tienen a ese movimiento hacia la nube, pero más allá del miedo, lo que se está viendo es que se están descubriendo nuevas oportunidades de negocio que van muy de la mano de esa necesidad de mantener entornos híbridos y mantener políticas de seguridad consistentes en esos entornos híbridos, con lo cual yo pienso que ahí es hacia donde va a converger este negocio, especialmente dentro de la parte de la seguridad. Sí, porque Alberto, tú comentabas que un poco saltándonos el mito de que la nube no es segura, o sea, de hecho muchos expertos coinciden en que los entornos cloud si cabe, pueden ser más seguros que los centros de datos privados, ¿no? Porque muchas veces los propios departamentos de IT no son capaces de afrontar proyectos complejos de seguridad, ¿no? Y que para tomar decisiones importantes los expertos coinciden en que se debe tener las empresas deben apostar por una mayor visibilidad y aplicar más inteligencia en el tráfico que tienen tanto en sus redes corporativas como en el cloud. ¿Cómo lo ves al respecto? Sí, de hecho, claro, la mayor parte del tejido empresarial, pero no solo en España, en el resto de Europa también, ¿no? Es territorio pyme y bueno, pues la capacidad de inversión en IT que estas compañías tienen pues es limitada. Las startups lo tienen clarísimo. Las startups desde el minuto uno todo su IT lo llevan a la nube. Las empresas, digamos, tradicionales pues están yendo efectivamente a entornos híbridos, pero entornos híbridos en los que en el asunto de la seguridad son incapaces de mantenerse permanentemente actualizado frente a
al entorno cambiante de amenazas. Es por ello, ¿no?, que se está popularizando mucho pues, una arquitectura en la que ellos tienen un firewall, pero a partir de ahí están buscando soluciones de seguridad gestionada facilitadas por otros proveedores. Cuando además el proveedor de seguridad gestionada también es un proveedor de aplicaciones, como suele ser en la mayor parte de los casos, pues claro, la seguridad está mucho más garantizada, porque conocen muy bien el entorno de aplicativos que están utilizando, cuáles son las necesidades reales y por tanto hay una política de seguridad muy adaptada a ese uso, ¿no? Pues bien, ¿qué opinas? Sí, desde luego coincido plenamente. Nosotros desde nuestra posición vemos a un rango de cliente quizá más grande, con unas necesidades quizá un poco diferentes, pero lo que sí que estamos encontrando en el mercado es una cierta confusión en cuanto a la responsabilidad de la seguridad dependiendo del modelo de cloud que se adopte. Es decir, es verdad que la infraestructura cloud está pues, casi por definición muy bien protegida, pero hay que tener en cuenta que mientras que nos movemos de un modelo on-premise donde toda la responsabilidad de la seguridad recae en el cliente, hasta el extremo contrario, que es un software as a service, donde la responsabilidad de la seguridad recae completamente en el proveedor, entre medias, el resto de modelos, la responsabilidad es compartida, de manera que cuando vamos a una cloud pública podemos tener la falsa sensación de que no es nuestra responsabilidad securizar los datos o las aplicaciones que ponemos ahí, y sí que lo es. Es decir, si nos miramos el clausulado de los proveedores de cloud, nos vamos a dar cuenta de que la seguridad de las aplicaciones en concreto, que es la parte en la que en mi caso nos preocupa más, es una responsabilidad del propio cliente, y me parece un punto importante a matizar. Manuel, ¿esa confusión también la percibís vosotros en el mercado? Sí, y además es una tendencia bastante habitual. Sobre todo, además hay una cosa que comentaba antes Luismi, y es que cuando tú securizas o cuando tú dejas en manos del proveedor de cloud esa seguridad y después tienes que hacer un movimiento por cualquier tipo de motivo a otro cloud, te encuentras con que tienes una inestabilidad o una inconsistencia, porque todo lo que tú tenías en el momento de moverlo hacia la otra cloud, tienes que volver a rediseñar todo tu sistema de seguridad. El sistema de seguridad del cloud propio está diseñado para uno mismo. Entonces ese movimiento, esa flexibilidad de la que hablamos, es importante tenerla en cuenta. Y luego además no olvidemos que hay otro punto también bastante clave en lo que a seguridad en cloud se refiere, o sobre todo a seguridad en migraciones al cloud, y es el proceso propio de la migración, que es el cifrado de datos que comentabais, que hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces los clientes piensan que teniendo securizado el entorno on-premise y teniendo securizado el entorno cloud, puedo moverlo de una forma totalmente automática, y es justamente ese proceso de movimiento el que genera más inseguridades o más agujeros de seguridad. Y ante estas situaciones de confusión, ¿cómo os dirigís al cliente? ¿Cómo que le ofrecéis? ¿Cómo podéis trabajar ahí? La idea es preparar una solución de alguna manera encapsulada y flexible para que sea instalable en cualquiera de los entornos. Un sistema multientorno que permita que, independientemente de donde tengas alojados los datos, en un entorno público, en un entorno híbrido o en un entorno on-premise, puedas funcionar del mismo modo, de una forma centralizada, con una consola centralizada que sea la que gobierne todos y cada uno de los puntos que tengas. Este modelo cloud, además, yo creo que el usuario, ese entorno PYME del que hablaba, ¿no?, está pudiendo acceder a determinadas funcionalidades que eran propias solamente de la gran empresa, ¿no? Por ejemplo, entornos de alta disponibilidad. Claro, el poder tener entornos replicados, donde pueda haber un balanceo de cargas en un momento dado, esto era muy propio eso de grandes compañías, ¿no? Ahora la PYME pues también tiene acceso a este tipo de soluciones, ¿no? Con lo cual en el acceso a las aplicaciones ha ganado muchísimo en disponibilidad y en fiabilidad, ¿no? Muy bien. Estamos hablando también hablamos de aplicaciones, de datos. También nos centramos en el ámbito del almacenamiento y disponibilidad de datos. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el mercado del almacenamiento se está continuamente reinventando. Es un mercado muy maduro ya, pero que sigue desprendiendo cifras de crecimiento importantes, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos datos de 2017 que las ventas por canal en almacenamiento crecieron un 17%, ¿no? Una cifra bastante significativa. Muy impulsado, por ejemplo, por la tecnología flash.
GFK ya ha apuntado que el sorpaso, ¿no?, este término que se utiliza tanto hoy día en muchos ámbitos, del flash con respecto a tecnologías quizá más tradicionales de cinta, de disco, se está acelerando más de lo que se esperaba. Como fabricante de infraestructura, Israel, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? Vamos, no solamente no estoy de acuerdo, sino que si el parámetro que utilizamos para el sorpaso es la facturación, eso ya ha ocurrido. Sí, ¿verdad? O sea, el año pasado ya se facturó más en tecnología flash que en tecnología de disco rotacional. Lo que pasa es que eso tiene un truco. Es verdad que el flash está muy de moda y es una cosa pues como muy fashion, pero la realidad es que se siguen entregando 10 veces más cantidad de almacenamiento en disco rotacional que en disco flash. Es verdad que no solamente motivado por los fabricantes de sistemas de almacenamiento, como puede ser nuestro caso, sino también porque los grandes cloud providers, los hiperescalares tipo Amazon, Google, etcétera, etcétera, siguen utilizando ese tipo de disco. ¿Y por qué utilizan ese tipo de disco? Porque es más barato. No tiene más misterio. O sea, eso sí que no es un tema ni de tecnología, ni de modas, ni de nada. De hecho, el año pasado, en 2017, se entregaron 640 exabytes en disco rotacional tradicional de toda la vida y 63 en SSD, aunque la facturación fue la misma. Western Digital, que es poco sospechoso de intentar toquetear las cifras porque es fabricante de disco de estado sólido y disco rotacional, tiene los dos negocios. Lo que dice es que la proyección hasta el 2028 es que la diferencia de precio entre el dólar tera, entre el SSD y el disco rotacional, va a seguir siendo de 10 veces. Entonces, ¿esto qué pistas nos da? Pues nos da la pista de, si nosotros queremos ser eficientes en costes, ¿vale?, y en el mundo del cloud eso es algo obvio, lo que tenemos que hacer es utilizar las tecnologías más eficientes de la mejor manera posible para dar el mejor servicio. Es decir, por el hecho de yo ponerle SSD a un sistema full SSD, ¿va a ser más rápido que un sistema basado en disco rotacional? Pues depende de la inteligencia que le pongas. Entonces, ahí hay todo un debate, evidentemente, sobre las arquitecturas híbridas, sobre las arquitecturas full SSD, sobre las eficiencias. Ahora, lo comentaba Alberto hace un momento, claro, sale GDPR. ¿Qué hacen las compañías ahora con los datos? Pues una de dos, o redefines todos tus procesos de negocio, lo cual cuesta un cierto dinero, o la más sencilla, oye, cifro de end-to-end, desde la aplicación que hablábamos también antes, hasta mi almacenamiento. Si yo cifro, ¿dónde se quedan las tecnologías de eficiencia, de duplicación, compresión? No sé qué? Cuidado que nosotros también las tenemos, que no las estoy poniendo en duda. Pero es verdad que empezamos otra vez a hablar del tera neto de toda la vida. De, oye, un tera, ¿cuánto me cuesta? ¿Vale? Y no un tera eficiente que si le hago la compresión, la duplicación y luego le doy 3 vueltas y entonces ya me sale súper barato. Entonces ese tipo de run está en el mercado y los americanos vienen detrás, con su, no recuerdo cómo se llama la ley que quieren sacar también, pero una parecida al GDPR. Entonces, bueno, muy probablemente menos restrictiva. Seguramente menos restrictiva porque en eso les va su propio interés. Pero es verdad que va a salir algo de ese estilo. Entonces, ¿cómo te adaptas a ese tipo de cosas? Pues al final todo eso hay que tenerlo en cuenta en las ecuaciones de coste también. Luego también se habla mucho del almacenamiento definido por software, ¿no? La IDC está diciendo que va a ser la tecnología que va a permitir bueno, pues hacer frente a la eclosión, bueno, al ingente volumen de datos que se genera continuamente. ¿También lo veis, el tema del almacenamiento definido por software como una alternativa, como una opción ya real, por ejemplo, en España? ¿O consideráis que está presente aquí también en el mercado? Bueno, yo creo que es una forma de ganar muchísimo en facilidad de gestión y también en flexibilidad de uso de entornos, ¿no? Hablaba Israel, ¿no?, pues todavía de la necesidad de hacer convivir pues diferentes tecnologías, ¿no?, de almacenamiento por una razón exclusivamente de precio y de reutilización y mayor aprovechamiento de lo ya existente, ¿no? Y eso está empujando mucho, igual que sucedió en el pasado en el mundo de los servidores, ¿no?, con la eclosión de la virtualización. Bueno, en momentos en los que la economía pues obliga a que seamos más eficientes en la utilización de recursos, pues soluciones como esta, ¿no?, de almacenamiento definido por software, pues permiten eso, permiten ganar en flexibilidad y permiten ganar sobre todo en mayor aprovechamiento de los diferentes entornos heterogéneos que podamos tener, ¿no?, diferentes tecnologías, diferentes proveedores y demás, ¿no? Pero es un ámbito ya maduro aquí en España, o sea, que ya se está empleando, ¿lo percibís? Sí.
está empleándose mucho, ya digo, por la necesidad de ser mucho más eficientes, y es una puerta que han abierto a las empresas para conseguirlo. En un entorno, como decías, es tremendamente sano, ¿no? Apuntabas a ese 17%, ¿no? en 2017 de crecimiento. Está claro que es una de las tecnologías que está tirando, ¿no? del crecimiento del sector. Nosotros en distribución, que al final estamos viendo el conjunto de los mayoristas, pues el conjunto de negocio de distribución en España, el segmento de distribución IT ha crecido un 9%, o sea que estamos muy por encima, según apunta Context, ¿no? Sí. En el caso de almacenamiento. Está claro que Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, toda la parte de Analytics, todo eso está suponiendo una necesidad para las empresas. Hablábamos antes, ¿no?, de las startups que ya nacen nativas digitales, y la necesidad de transformarse en los negocios más tradicionales, ¿no? Todo eso pasa por el uso de todas estas tecnologías que al final responden a una doble necesidad, ¿no? Crear soluciones mucho más personalizadas para el usuario y soluciones mucho más rápidas, ¿no?, más ágiles, y para eso hay que conocer muy bien el usuario. Y eso pasa por una utilización exhaustiva e intensiva de los datos, ¿no? Y eso es lo que está posibilitando. Bueno, nosotros manejamos datos, dicen que hasta el 2022 este segmento de almacenamiento va a seguir creciendo a un ritmo del 25% anual de media. Son crecimientos muy altos, ¿no?, para ser mercados tan maduros. Yo tanto con Ingram Micro como con Westcon me gustaría, como mayoristas aquí presentes en este debate, que me hablaréis de cómo esta confluencia de tendencias, ¿no?, disponibilidad de aplicaciones, datos, almacenamiento, seguridad, cómo lo está percibiendo vuestros clientes, cómo lo está percibiendo el canal, esta confluencia de tendencias, de qué manera están reaccionando y cómo se están adaptando, que siempre es un poco uno de los axiomas de los que hablamos, ¿no?, la adaptación del canal a esta confluencia de tendencias. Es un poco el adaptarse o morir realmente, porque al final de eso se trata, es decir, al final en el negocio va a quedar el que se adapte, el que se adapte. Y es un poco viene todo un poco de esa necesidad, sobre todo de la agilidad. La agilidad en los procesos va a requerir estos movimientos, estas confluencias, estas tendencias, y pese a que algunos partners notan en esa irrupción de la nube una amenaza porque tienen un negocio más tradicional, on-premise, yo creo que más allá de esa amenaza, esa adaptación va a venir del descubrimiento de las nuevas necesidades en torno, sobre todo nosotros estamos viendo mucho en torno a la seguridad, en torno a la seguridad en la nube. Es decir, ahora se ha abierto un capítulo nuevo en los tipos de proyectos que nuestros partners están abordando, que es el de la seguridad en la nube, amenazas propias de esta convergencia hacia la nube. La seguridad en la nube, mantener la misma capacidad de securizar tus datos on-premise o cuando se llevan a la nube. Ese tipo de proyectos, yo creo que más allá de percibirlos como una amenaza, hay que percibirlos como una oportunidad nueva para adaptarse y no morir en el intento. Alberto. Yo creo que además aquí los mayoristas jugamos un papel clave, ¿no? Porque para muchos partners es muy difícil dar respuesta a la necesidad ahora doble de sus usuarios. Por un lado les piden una solución lo más completa posible y es muy difícil que tengan los expertos en cada una de las tecnologías, de las piezas tecnológicas que componen esa solución, con lo cual nosotros pues les complementamos perfectamente, porque nosotros por economías de escala sí que podemos tener esos recursos altamente especializados, mientras que ellos muchas veces tienen que centrarse pues en diferentes segmentos, ¿no? en áreas de especialización. Y sobre todo muy importante centrarse en entender muy bien las necesidades del cliente, porque además el cliente le está exigiendo un segundo vector, ¿no? Que es que sean consultores en ese camino hacia la transformación digital, donde las tecnologías son clave, pero donde hay que hablar también de modelos de negocio, de modelos financieros, de gestión del cambio, de skills digitales en esos nuevos entornos. Y ahí también el mayorista, nosotros concretamente, pues hemos visto una carencia en esa
esa parte más relacionada a lo que es puro negocio, y estamos ayudando a transformarse a ese canal con un Executive Program que hemos definido conjuntamente con ESADE. ESADE al final es una de las 3 principales escuelas de negocio en España, una de las top 10 a nivel mundial, y hemos definido un programa conjunto para ayudarles también a adquirir ese discurso consultivo que necesitan, ¿no? Utilizando pues simuladores de gestión del cambio durante el programa. Es que muy interesante, ¿no? Claro, yo aquí me gustaría que todos me diréis vuestra opinión. Muchas veces en lo que comentas, el canal se ve condicionado a moverse, pues también por el impulso, por el empuje o los cambios que experimenta en los propios clientes finales, ¿no? Y vosotros sabréis mucho mejor que yo cómo está evolucionando las demandas del cliente final, por ejemplo, en la mediana y gran empresa. Es decir, los departamentos tradicionales de la compañía, sistemas, comunicaciones, operaciones, seguridad, pues hasta la fecha, bueno, pues trabajando de una manera muy estanca, ¿no? Un poco aislados entre sí. Bueno, y a lo mejor conseguís entrar en un departamento como proveedor, pero luego os costaba entrar en otro departamento, ¿no? En otro silo de la compañía. Quizás eso está empezando un poco a cambiar, también apoyado por metodologías como DevOps, ¿no? que permite un poco, que hace que los departamentos estén intentando colaborar más entre sí para poder desarrollar aplicaciones nuevas, ¿no? Y eso también está un poco marcando el devenir del canal. ¿Cómo estáis percibiendo, antes de entrar más allá en cómo está evolucionando el canal, cómo veis los departamentos de las empresas finales? ¿Están realmente evolucionando así al respecto? ¿Cómo se está produciendo? Sí, pues absolutamente. Es decir, el mercado está cambiando muchísimo. Las compañías, para ser competitivas, pues necesitan adaptarse a la nueva realidad en un tiempo récord, un tiempo que hasta ahora nunca habíamos visto. Eso supone que las aplicaciones han de transformarse en tiempo real prácticamente, y para ello pues los departamentos de las organizaciones han de colaborar de una forma diferente a la que venían haciéndolo. Entonces, como bien apuntas, DevOps es evidentemente una metodología que está orientada precisamente a eso, a que el desarrollo y puesta en producción de las aplicaciones sea mucho más rápido y fluido, lo cual da una mucho mayor competitividad a las organizaciones. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente los departamentos obviamente han de colaborar entre sí. ¿Lo veis, Israel? Absolutamente. De hecho, las cosas no son software defined porque ahora nos guste también esa palabra, que como estamos muy de modas, software defined es para que, al estar, digamos, diseñado por software, sea más fácil su integración. O sea, 100% de acuerdo. Si tú tienes un entorno DevOps, tú lo que no puedes hacer es decir que tienes un entorno DevOps, pedirle a la administración de almacenamiento un bote de datos y que tarde 2 meses en dártelo. Eso pasa hoy en día, en grandes compañías. No tiene que pedírselo a nadie. Tiene que ser un recurso que el desarrollador tiene a su alcance y que le da un clic y ya tiene el bote de datos. Porque si somos muy ágiles en el desarrollo de las aplicaciones, pero después resulta que para proveer la infraestructura tardamos tanto, entonces deja de tener sentido. ¿Qué ha ocurrido? Un poco el movimiento hacia el cloud ha venido, yo creo que motivado porque las arquitecturas y las infraestructuras que existían en ese momento no eran capaces de dar esa velocidad, no eran capaces de responder a esa velocidad. Entonces, si yo le doy a un desarrollador una tarjeta de crédito, ya tiene computación, redes, almacenamiento, QAs, seguridad. Recursos ilimitados e inmediatos. Exacto. Otra cosa que cuesta una pasta. Entonces, ¿qué tienen que hacer los departamentos que hasta ahora han sido estancos? Dejar de verse como yo soy el del almacenamiento, tú eres el de la red y el otro es el de la computación. No nos hagamos líos. Nosotros somos los que damos la infraestructura, los que construimos la carretera. La carretera tiene asfalto y tiene arcenes y tiene protecciones y tiene gasolineras y tiene salidas, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que proveer la autopista, no soy el del alquitrán. Entonces, un poco en esa línea, mi esperanza es que el DevOps precisamente lo que haga es hacernos entender a todos los que estamos en el mundo más de la infraestructura, más de las tuberías, que lo que tenemos que dar es agua, no el hierro. Hay un punto además importante y añadido a eso, y es que no solamente tienes la disponibilidad inmediata de los recursos, sino que además hay una colaboración en el dimensionamiento de la infraestructura, porque antes los dimensionamientos se hacían de forma independiente. Tú
desarrollabas una aplicación y desarrollabas una aplicación sin saber realmente qué recursos ibas a tener a tu disposición para después ponerla en producción. Entonces, a día de hoy DevOps es una de las cosas que está también facilitando, es ese dimensionamiento. La colaboración entre departamentos hace que cuando yo estoy dimensionando una aplicación tenga también dimensionados qué recursos y esté colaborando con el departamento de infraestructura para que me proporcione esos recursos y podamos ajustar realmente. Es un ahorro de costes porque realmente en otras situaciones, para dimensionar o en ese dimensionamiento posterior, lo que hacíamos era adjudicar de forma un poco aleatoria cuántos recursos necesito para poner en producción esta aplicación. Entonces, a día de hoy eso ajusta mucho más los presupuestos y sobre todo hace mucho más fluida la comunicación entre departamentos y al final esto repercute en la puesta en producción y en la calidad de las aplicaciones. Totalmente de acuerdo. Esa necesidad de comunicación que necesita haber entre los departamentos viene motivada precisamente por la agilidad que necesitan. Si los departamentos tradicionalmente proveedores de esa infraestructura no son capaces de responder a esa necesidad de agilidad, van a ver que finalmente las decisiones más estratégicas las van a tomar los departamentos que están más cerca de ese agua y no de las tuberías. Lo importante para el negocio es el agua y no la tubería. Entonces, esa necesidad de entenderse lo tienen que tener en el ADN ya las empresas, porque si no, ¿quién va a ganar? Si tiene que ganar alguien, va a ser la gente que está desarrollando las aplicaciones, en este caso que es el agua que manejamos habitualmente, que lo decía Luis Miguel al principio. Vivimos en un mundo de aplicaciones. Pero es que estas organizaciones, insisto, claro, tienen que competir con la idiosincrasia de las nuevas startups. Las nuevas startups son Lean, metodología Lean, sacan el mínimo producto viable y empiezan a iterar y a hacer prueba y error, ¿no? Esto en las organizaciones tradicionales IT, donde existían esos hilos que describías y que siguen existiendo en muchas de ellas, eso hace que no sean competitivas. No olvidemos que, claro, es que antes la tecnología era algo, esas áreas tecnológicas eran auxiliares del negocio, ¿no? Es que ahora negocio y tecnología tienen que estar perfectamente imbricadas, si no la empresa no es competitiva, no es capaz de dar respuesta a ese nuevo entorno de competencia, ¿no? De hecho, sí, no, efectivamente, son estas startups las que están marcando el ritmo de la transformación digital. De hecho, si analizamos, no tengo los datos, pero si analizamos las principales compañías ahora mismo a nivel global, la mayoría de ellas hace 10 años no existían. Es decir, han nacido en estos nuevos paradigmas y evidentemente no han requerido una adaptación porque ya directamente han nacido en esta nueva situación. Claro, estos departamentos que comentabas todavía siguen presentes y hay, sobre todo en a lo mejor la administración pública o en determinadas empresas medianas grandes, esa distribución por departamentos. Por ejemplo, vosotros que habréis tenido que pelear mucho con las áreas de networking, comunicaciones, ¿esos departamentos están sufriendo ahora? Es decir, ¿se están viendo a lo mejor integrados dentro de otros departamentos de sistemas, por ejemplo, o están perdiendo ascendente, ¿no?, frente a las decisiones que se toman a nivel de tecnología? ¿Lo estáis percibiendo? ¿Cómo se está produciendo esa transformación de los propios departamentos internos en las compañías? Sí está sucediendo. De hecho, ya hay casos muy sonados de compañías donde el área de sistemas ha engullido al área de comunicaciones. Y es algo que yo creo es una tendencia que va a suceder en los próximos, seguir sucediendo en los próximos tiempos. Y es un poco por lo que apuntaban antes algunos de los compañeros, especialmente Dani. Es decir, aquí hay que el resto y tú también, el resto de departamentos han de entender cuáles son las necesidades del negocio y han de adaptarse a ellos. Y una de las necesidades es evidentemente la rapidez, otra de las necesidades obviamente es la agilidad y los departamentos de comunicaciones pues en muchas organizaciones todavía están muy lejos de ser ágiles y rápidos. Entonces ahí la transformación de estos departamentos, la adaptación de estos departamentos va a ser vital y en la medida en la que les cueste pues los departamentos de sistemas los terminarán engullendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, además hay una situación que es una realidad y es que en el cloud puro, en el cloud público, eso ya existe. Hay una confluencia total, todos los departamentos están unidos. El cloud es un único departamento y eso hace que las empresas que quieran evolucionar hacia una nueva realidad tengan que evolucionar en ese sentido.
Yo estoy absolutamente de acuerdo y de hecho hay muchas que están dando esos pasos, incluso están creando sus propios entornos cloud para dar respuesta a clientes tradicionales con los que han trabajado, y esos entornos cloud ya tienen totalmente implicadas a todos los departamentos. Sin esa metodología sería imposible hacer realidad ese cloud privado, por así decirlo. En esa línea, coincidiendo con lo que comentas, por lo menos mi sensación es que algunas compañías que están precisamente hacen como que me olvido del legacy, entonces voy a focalizar mis recursos hacia la creación de un cloud. No sé vosotros, pero yo sí que he visto en algunos casos en los que se vuelven a repetir exactamente los mismos errores que de los que supuestamente huyen. Y es, voy a crear un departamento de almacenamiento, otro de comunicaciones, otro de sistemas, otro de PaaS, otro de SaaS, eso sí que tenga mucho as a service, porque si no, eso no mola, pero con que tenga el apellido as a service es fantástico. CAPEX, eso por supuesto. Y yo creo que es porque al final o lo llevamos muy en el ADN, lo de tener nuestro chiringuito, que eso también puede ser, o porque seguimos utilizando tecnologías que no están preparadas para hacer eso. Yo insisto, al final todo esto tiene que ser elementos que yo cojo como si a un niño le das un iPhone y lo utiliza mejor que nosotros en 3 minutos. Eso además lo habréis probado con hijos o sobrinos, eso es obvio. Pero de igual manera tenemos que ser capaces los fabricantes de dar esas piezas. Hablábamos de la seguridad. La seguridad es una pieza más, y el almacenamiento otra, y la computación otra. Entonces, si volvemos a crear otra vez entornos cloud dentro de las grandes compañías, que son las únicas que se lo pueden permitir, estoy de acuerdo contigo, al final vamos a acabar cometiendo los mismos errores, y es otra vez mi departamento de almacenamiento, al cual le pides 1 tera y te tarda 3 meses porque tiene que ir a compras. Ya entramos incluso en departamentos que no son necesariamente tecnológicos. Y es que si el proceso de la compañía, cada vez que pides cualquier cosa, son 3 meses y 15 tíos de aprobación, o días, me da igual, llegamos a la misma conclusión. Pero Israel, no soy ágil. yo creo que desde el punto de vista de los fabricantes de tecnología también está proponiéndose algo a las empresas que viene a romper con esos hilos, que son los sistemas hiperconvergentes. Al final esa separación en silos, quizás no creo que la hiperconvergencia sea una respuesta tecnológica, es una tecnología que ponemos a disposición. Yo no creo que sea hiperconvergente o full flash o no full flash, si me da igual, es que esos son ¿cómo te diría yo? No, pero me refiero a la hora de poner en el mismo sistema el almacenamiento, las comunicaciones, la computación, ¿no? Hay gente que dice que eso llega a ser muy ineficiente. Pero que efectivamente los rompe con esos hilos. Al final es una solución tecnológica horizontal, ¿no? Yo creo que es un problema organizativo, no es un problema tecnológico. Pero que, organizativo. No, está claro eso, organizativo, pero quiero decir que desde el punto de vista de la tecnología se está forzando a que exista esa integración, y que un primer paso son estos sistemas hiperconvergentes, que estoy de acuerdo contigo, que tienen que ganar muchísimo, pues por ejemplo en la flexibilidad, el que no te obliguen cuando necesitas almacenamiento a comprar una computación que no necesitas, o estoy totalmente de acuerdo en eso, o que a la hora de gestionar aplicaciones no sean todavía todo lo eficientes que deberían, ¿no? De hecho, algunos fabricantes están dando la batalla en esos dos campos, ¿no? Claro. Si es que, a ver, el tema está en... Me apunto a todas las batallas porque tengo que cubrir todo el espectro. Y en función de las modas, una vez más, hiperconvergencia es otra de las grandes modas. No digo que no sea una tecnología válida. Lo que digo es que está de moda. Vale, igual acabamos todos siendo hiperconvergentes, eso no es ningún problema, pero que tiene sentido, ya digo, con ese nuevo modelo organizativo en la que efectivamente sistemas empieza a, como decía antes, a aglutinar, a engullir todo lo demás. Pues bueno, tienen ahora una tecnología también que les acompaña, ¿no?, en ese proceso de engullir, ¿no? A ver, IDC en febrero de este año ha sacado un documento de 5 razones por las que se debe desacoplar, sobre todo en los sistemas de Big Data, que es donde ha habido más hiperconvergencia tradicionalmente, en torno a grandes de Hadoop, etcétera, etcétera. 5 razones por las cuales hay que desacoplar la computación del almacenamiento. O sea, no hemos terminado de acoplarlas y ya las estamos desacoplando. ¿Por qué? Pues porque hay, igual que la nube, hay casos de uso donde una tecnología es mejor que otra. El tema es, con la cantidad de tecnologías que tenemos y la cantidad de formas que las podemos llevar al mercado y la cantidad de fabricantes y de gente que nos dedicamos a tecnología, lo importante es que esas tecnologías sean piezas de puzzle para que yo las pueda juntar como compañía y hoy decida que mi entorno de desarrollo está en la nube, mi entorno de Big Data está desacoplado y mi base de datos está en un hiperconvergente.
Lo importante es que existan APIs, que existan sistemas de comunicación, bueno, y después, claro, evidentemente la securización, etcétera, cifrados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo importante es que seamos capaces de crear ese entorno. No sabemos cuáles son las tuberías que nos trae el canal de Isabel II, no sabemos si son de aluminio o son de titanio. A mí qué más me da. Me llega el agua y está rica, pues oye, suficiente, es lo que yo necesito. Entonces, entrar en discutir eso creo que nos hace perder el foco de que son las organizaciones las que tienen que cambiar. Las compañías que han nacido digitales es porque organizativamente han sido digitales, porque no tienen un departamento de... Siento insistir en lo de compras, pero es porque es muy paradigmático, es muy tradicional. Entonces, que lo que está haciendo, o el departamento de almacenamiento, venga, que es lo que es mi chiringuito, tú no puedes estar 3 meses esperando a que te den una disponibilidad de una LUN de 1 tera. Pero Israel, que los hiperescalares... Bueno, y una IP ya no digo nada, pero como no es mi chiringuito tampoco quiero meterme con lo de comunicaciones, pero efectivamente una IP son 3 meses. Pero Israel, tú lo decías antes, los hiperescalares ya están dando eso, ya están dando esa tubería donde un señor con una tarjeta pues paga y tiene claro. La provisión de todo eso, ¿no? Del almacenamiento, de la computación, de la seguridad, de todo, ¿no? Totalmente. El único tema es, y eso lo securizo, y esos datos cumplen GDPR, y dónde están mis datos, y el cliente a que yo le estoy dando servicio, porque no nos engañemos que todas nuestras compañías y todas las del mundo tienen a su vez clientes, todos. Entonces, ese cliente final, aunque sea de un departamento, tiene la seguridad de que cumple con todos los requisitos GDPR, legales, y ahora hablamos de bancos, hablamos de temas médicos donde tienes ahí información muy sensible, claro. O sea, creo que es habilitar el super IP para poder comunicar todas esas áreas y que colaboren entre ellas. De hecho, yo creo que la tendencia o la evolución natural de los integradores tiene que ser consultoría, porque al final estamos hablando justamente de que la nube ya proporciona todas esas tecnologías y esas herramientas. El ir a un entorno cloud permite al cliente final además reducir sus departamentos a nivel recursos humanos. ¿Qué ocurre con eso? Que al reducir recursos humanos también está reduciendo el nivel de conocimiento de la tecnología que hay. La tecnología, como decís, cada vez es más grande, somos más fabricantes, somos más tecnologías y hay alguien que es el que tiene que orientar al cliente o a ese departamento reducido de hacia dónde va. Y no solamente orientar, sino después dar un seguimiento, dar visibilidad, porque muchas veces nos olvidamos de esa gran palabra que es visibilidad. Sin visibilidad no sabemos qué está ocurriendo. Entonces, esa consultoría unida a un modelo de SOC es hacia donde creo que las empresas de TI o los grandes integradores es hacia donde están yendo o hacia donde deberían de ir si no quieren perderse por el camino. Al final el partner es el que tiene la clave, esa clave, el integrador es el que tiene la clave de no dejarse llevar por las modas y realmente elegir lo que el cliente final necesita. Es decir, no es siempre el best of breed, sino lo que realmente el cliente necesite para cada una de las necesidades. Es decir, hay una convergencia clara a la nube, pero habrá algún sector que necesite guardar determinados datos on-premise. Entonces, ahí quien tiene esa visión del mercado, esa capacidad de entender, de ser el elemento consultivo al que acudan los clientes finales, es el partner y el integrador. Evidentemente, con nuestra ayuda, con la ayuda del resto del canal, los mayoristas tenemos ahí mucho que ver, pero también los vendors, los que tenemos que ir ayudando a los partners a que sean capaces, tengan esa capacidad de analizar adecuadamente las necesidades del cliente por encima del sistema, de las tendencias incluso. Las tendencias están ahí, son herramientas, tecnologías que les damos a los partners para que solucionen problemas en los clientes. Por eso decía yo la necesidad de formarles también en lo que realmente es la transformación digital. La transformación digital es fundamentalmente un cambio de paradigma de modelo de negocio, no solamente apoyado en tecnología, pero es un cambio de modelo de negocio, en modelos financieros, de modelos de recursos humanos, de gestionar de manera eficiente el cambio. De eso el canal desgraciadamente se ha quedado todavía muy anclado en lo meramente tecnológico y le falta nuestro apoyo, nuestra ayuda para cumplir el papel de consultor, ¿no? que creo le corresponde, porque ellos son los que están en primera línea y los que llevan muchos años entendiendo muy bien el modelo de negocio de sus clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos centramos
pensamos ahora en los partners de comunicaciones con los que habéis tenido que bregar siempre, ¿consideráis que están evolucionando? O sea, es decir, hablábamos antes de esa pérdida de ascendente, de influencia de los departamentos de comunicaciones y, claro, por ende, los integradores de comunicaciones quizás están intentando encontrar su sitio, ¿no? Son compañías que han trabajado siempre en el mundo de networking de manera tradicional, muy en su nicho. ¿Estáis viendo que están evolucionando de manera apropiada, que se están abriendo a otros segmentos, que están, ¿cómo estáis, por ejemplo, si nos centramos de momento en ese tipo de integradores? Bueno, están evolucionando, no les queda otra, ellos son conscientes del cambio y yo creo que la mayoría de ellos sí que están dando esos pasos. También hay que tener en cuenta que la situación actual todavía es favorable para ellos. No estamos en un entorno puro de cloud. Un entorno puro de cloud resultaría para ellos bastante crítico si no hubieran ya adaptado todos sus sistemas. Pero todavía existe una convergencia entre la nube pública y el entorno on-premise que a ellos les da todavía de comer. O sea, tienen margen. Todavía tienen un margen de actuación, sí. Bueno, todavía lo tienen y yo pienso que lo van a seguir teniendo. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que su peso relativo va a ir reduciéndose gradualmente en la medida en la que cada vez un porcentaje de aplicaciones mayor irá a la nube, pero no vamos a llegar nunca a un modelo en el que el 100% de las aplicaciones o el 100% de los sistemas de los clientes estén en la nube, dependiendo obviamente del tipo de cliente, del tamaño de cliente, etcétera. Evidentemente hay muchas organizaciones nuevas, startups que nacen hoy día y que nacen ya directamente en la nube. Evidentemente son compañías 100% cloud, pero digamos la hibridación es digamos en mayor o menor grado, pero es el camino, es donde van a estar todos, y en ese sentido los proveedores de comunicaciones van a seguir teniendo su nicho. Pero es verdad, y ahí es donde desde luego estoy de acuerdo con Manu, en el que el peso relativo de las comunicaciones va a ir reduciéndose y por lo tanto los proveedores de comunicaciones o adaptan su oferta tecnológica y su oferta sobre todo consultiva a los clientes, al mercado, a los nuevos retos y a la transformación digital, o desde luego pues van a perder obviamente también. ¿Pero te refieres a las operadoras o...? A todos en general. A todos los proveedores de comunicaciones. Sí, no me refería a las operadoras, que también... Porque las operadoras también están metiendo ya esa capa de integración, casi todas ellas, Efectivamente, ¿no? Efectivamente. De hecho, las operadoras están realizando también un trabajo de democratización de la tecnología bastante interesante desde nuestro punto de vista. Están acercando soluciones de seguridad a sus clientes como adones a su oferta típica tradicional. Pero realmente estaba hablando más bien de los integradores de comunicaciones tradicionales. Y un poco ya por concluir también, si hablamos de los canales de sistemas, integradores de sistemas, bueno, pues ¿estáis de acuerdo en que son los que hoy día están liderando la transformación digital, esta migración de las aplicaciones a la nube? O sea, ¿consideráis que son la avanzadilla en cuanto al canal? ¿Cómo los veis? ¿Estáis de acuerdo en que están un poco más adelante, por ejemplo, con respecto a estos canales tradicionales de comunicaciones? ¿Qué opináis? Yo creo que sí, que han estado siempre más próximos precisamente por su histórico, ¿no? Cuando se hacía en los años 90, ¿no? Aquello que llamaban la automatización de las empresas, ¿no? La puesta en marcha, el despliegue de los ERPs, en principio los muy verticalizados y luego los estándar, ¿no? Los SAP y demás. Yo creo que eso ya les colocó en ese colaborador tecnológico pegado al negocio. Entonces yo creo que efectivamente esos integradores de sistemas lo tienen más fácil, por ejemplo, que los que comentábamos de comunicaciones. Entonces sí que creo que tienen capacidad y son los que están liderando ese proceso, ¿no? Israel, ¿estás de acuerdo también? A ver, tampoco tengo yo mucho criterio respecto de este punto en particular, porque como fabricantes de almacenamiento con quien trabajamos son con los integradores de sistemas. Lo que sí vemos son dos tipos, por dividirlo en dos partes. Los integradores de sistemas que han nacido también digitales, ¿vale? Que tienen una visión muchísimo más clara de qué cosas son las que se pueden llevar a la nube y cómo se pueden llevar a la nube, pero que también abandonan el mundo on-premise porque consideran que es algo casposo y legacy. Y luego tienes a los tradicionales de toda la vida que están aprendiendo también, yo creo que al mismo ritmo que las empresas, a cómo poder hacer esa transformación. Entonces, yo creo que ni un modelo ni el otro son perfectos, sino que habrá también un entorno híbrido en el que posiblemente compañías tradicionales que a lo mejor tienen
una solvencia financiera o económica más importante, acaben comprando estas startups de integradores, y eso sí puede hacer que haya un trasvase de conocimiento. Está pasando en compañías no relacionadas con nuestro sector directamente. Los BBVA, Santander y tal están comprando compañías, pues claro, fintech, insurtechs y demás. ¿Por qué? Porque es una manera muy buena de poder aprender y de avanzar en casos de uso, casos de negocio. Entonces yo creo que los partners van a necesitar, el canal va a tener que terminar haciendo una cosa parecida. Y yo creo que están en una buena situación. Nosotros mismos, como mayoristas, nos ha sucedido eso, ¿no? Justo, exacto, igual. Hablamos ahora de economía de plataformas y bueno, pues nosotros para acelerar el estar en ese mundo, pues hemos hecho adquisiciones en ese entorno. Era inimaginable hace unos años que un mayorista comprase un Odin, el principal integrador de Parallels, ¿no? Como compramos nosotros hace unos años, y que estemos ahora mismo en España tenemos más de 150 ingenieros en Santander desarrollando plataformas para nuestros clientes, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, ese es el camino que se está siguiendo en general en todos los entornos para acelerar la adecuación a ese nuevo entorno en la economía digital, ¿no? Bueno, además hay también la interlocución del integrador ha cambiado completamente, del integrador o del desarrollador, porque antes un desarrollador o un integrador de sistemas hablaba con el departamento de informática o de sistemas de la empresa. A día de hoy, la aplicación es el paradigma de la empresa y la aplicación está en cualquier entorno de la empresa. Hoy, el departamento de desarrollo puede hablar perfectamente con recursos humanos porque hay una aplicación que se llama recursos humanos y que sirve para tener control de los empleados. Hay otra aplicación que se llama departamento financiero, o hay cientos de aplicaciones. Al final la digitalización es lo que implica esa apertura de la tecnología a todos los ámbitos de la empresa, y eso también está dando más desarrollo y más importancia a ciertas empresas de sistemas y de desarrollo dentro del mercado. Sí. Daniel, ¿estás? Totalmente de acuerdo. Al final hablábamos antes, dentro de las empresas, dentro del cliente final, cómo los departamentos necesitaban hablar entre sí, porque está cambiando esa interlocución. Entonces también el hecho de cambiar esa interlocución cambia también quién está liderando esos proyectos de transformación digital. Muchas veces el partner de sistemas iba más de la mano de la gente de sistemas dentro de la compañía, más que de la de comunicaciones, y el partner de comunicaciones dentro iba más de la mano del cliente, del departamento de comunicaciones. Con lo cual, no nos debe extrañar que ahora sean los partners de sistemas los que estén liderando, y estamos viendo ese acercamiento muchas veces a nosotros como mayorista, de cómo a veces se acercan otros partners distintos, sobre todo muy alrededor de estos nuevos proyectos de transformación digital, a lo cual pues es algo que también el partner clásico y tradicional necesita reaccionar y necesita aprender nuevas skills para poder defenderse de ese cambio o poder no defenderse, sino colaborar muchas veces con los partners de sistemas. Finalmente. Muy bien. Luismi, ¿hay liderazgo del partner de sistemas ahí en cuanto a la transformación digital? Sí, a ver, para nosotros desde luego los partners de sistemas son parte de nuestro futuro, lo vemos clarísimamente. De hecho, estamos experimentando un acercamiento clarísimo hacia ellos, en muchos casos incluso auspiciado por los propios grandes proveedores de cloud, donde ellos ya están viendo que incluso están liderando esa convergencia entre los diferentes tipos de canales. Es decir, que hay grandes proveedores de cloud que están viendo que tienen que juntar las piezas si quieren que las cosas evolucionen. Y nosotros, desde luego, sin duda, estamos ahí. A lo mejor en un futuro no tenemos que hablar tanto de poner ese apellido de sistemas, comunicaciones, ¿no? No sé si, exacto, si lo veis factible, tecnología, ¿no? O sea, digamos, un poquito tradicional, ¿no? Poco a poco probablemente irá quedando obsoleta. Está convirtiendo en departamentos hiperconvergentes. Es directamente, se aúna todo. Pues nada, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y gracias a nuestra audiencia por seguirnos. Nos vemos en el próximo Debate IT en IT Reseller.